Tengo una pregunta que hacerte. ¿Serías capaz de hacerle daño a una persona que no conoces y que no te ha hecho nada? ¿Y si te lo pidiera cierta persona con poder y estatus? ¿Obedecerías? Aunque me imagino por dónde van los tiros, no contestes. Espera que te voy a enseñar este experimento y después sacas tus conclusiones. Todo comenzó en el verano de 1961, cuando Milgram, movido por la pregunta de ¿qué es lo que lleva a una persona a obedecer la orden de hacer daño a otras?, decide hacer un experimento sobre la obediencia destructiva. Y que Milgram tuviera esta pregunta rondándole la cabeza no me parece nada extraño, porque cuando damos las lecciones de historia, o por lo menos a mí me pasaba, me quedaba con la sensación de ¿cómo es posible que se hagan cosas como esta? Entonces, teniendo en cuenta que Milgram tenía orígenes judíos, esta pregunta cobró una importancia muy especial en él, porque no entendía cómo era posible que los nazis hubieran cometido esas atrocidades contra su pueblo. Así que puso en marcha su experimento. Reclutó a 40 participantes, todos hombres, a partir de un anuncio en el periódico. Por esa época se hacía mucho eso, se ponían panfletos y se ponían anuncios en el periódico. Les dijo que iban a hacer un experimento sobre los efectos del castigo sobre el aprendizaje, y que si acudían pues iban a recibir unos 4,5 dólares. Que eso en euros es 3,70 €. No sé si hubieran sabido de qué iba el experimento, si se habrían apuntado. Yo creo que no, la verdad, porque no sabían lo que se les venía encima. A cada participante se le citaba un día en el laboratorio de la Universidad de Yale, que por cierto, no sé si lo he dicho, pero en el anuncio ponía que iban a colaborar con la Universidad de Yale. Esto es importante porque es una universidad con prestigio y tú vas ahí con ciertas garantías, que no te vas a un sótano de un edificio cualquiera. Y bueno, cuando llegaban pues se encontraban con el otro participante, que era un hombre de mediana edad, con un aspecto así muy amable, y también con el investigador. Y lo que iban a hacer era un juego de roles. Uno iba a tener que hacer de aprendiz y el otro iba a tener que hacer de maestro. Supuestamente esto se echaba suertes, pero lo que no sabía esta personita es que el sorteo estaba amañado y que siempre iba a tocar ser el maestro. Me miro y la miré. ¿Cómo se la jugó ahí, el investigador? Pero bueno, ya seguiréis viendo que este experimento tiene telita. ¿Y en qué consiste el experimento? En que el aprendiz tenía que aprender pares de palabras. Por ejemplo, foco, suelo. Y después el maestro iba a decir una palabra de esas dos y la persona tenía que averiguar cuál era la que iba asociada. No sé si me estoy explicando. Si yo ahora mismo preguntara foco, vosotras tendríais que decirme suelo. Hasta aquí todo bien. Pues ahora es cuando se empieza a poner la cosa turbia, y es que si el aprendiz se equivocaba, el maestro iba a tener que darle una descarga eléctrica. Pica. Sí, no os he escuchado mal, para nada. Una descarga eléctrica. Y si ya suena fuerte, imagina lo que tiene que ser estar allí, que te digan que vas a tener que darle descargas eléctricas a otra persona y ver cómo la amarran a la silla y le colocan los electrodos en la muñeca, que son los que le transmiten la descarga, y saber que es que no se va a poder mover, que no puede escapar, que no puede hacer nada. De hecho, no todas las descargas tenían la misma potencia, la misma intensidad, sino que iba aumentando progresivamente. Os voy a enseñar la máquina para que os hagáis una idea mejor. Como ves, la máquina tiene muchos botones y si la intensidad va aumentando, imagina cómo de potente será la última. De hecho, la más bajita es de 15 y las siguientes 30 o 45 van aumentando en 15 voltios. Y así hasta llegar a 450 voltios. Es que es muchísimo, es muchísimo. Yo no sé cómo esta pobre persona no se fue corriendo de allí. Obviamente me refiero al maestro porque el aprendiz era el cómplice. Él sabía lo que había, pero yo no entiendo cómo no dijeron, mira, yo paso de esto, me voy y se acabó. El investigador avisaba al maestro de que las descargas podían ser muy dolorosas, pero nunca iban a causar lesiones irreversibles. Pero a ver, esto era un poco contradictorio porque ves la máquina y te pone a partir de cierta cantidad de voltios, que ya es peligrosa, te pone peligroso, lo estás viendo, o sea, el investigador te puede decir misa, pero lo estás viendo. Y quizás estaréis preguntando cómo era posible que el aprendiz estuviera dispuesto a aguantar que le dieran descargas eléctricas, porque esto creo que no lo he dicho. Las descargas eléctricas eran falsas. Pero esto no lo sabía el maestro, él pensaba que estaba ahí dándole descargas eléctricas a la persona. Y para hacer esto más creíble, lo que hizo Milgram, que era muy listo, lo tenía todo súper atado,
fue que probaron 45 voltios. Que aquí los participantes no iban pensando que era de mentira, no, de verdad pensaban que iban a hacer daño a una persona. ¿Y qué pasó? Pues que llegado a tal cantidad de voltios, el aprendiz sabía que tenía que empezar a quejarse de dolor y a decir que quería parar. Entonces el maestro se veía en el dilema de ¿qué hago? ¿Sigo o paro porque le estoy haciendo daño a una persona? Pero esto Milgram ya sabía que iba a pasar, ya lo he dicho, lo tenía todo súper hilado. Y cuando las personas dudaran, el investigador tenía como una lista de cosas que tenía que decirle. Así que no, el investigador no se cortaba un pelo y presionaba a los participantes. Y ahora pues tendréis mucha curiosidad de a ver qué pasó con este experimento, qué resultados obtuvieron. Pero yo antes de contároslo quiero haceros una pregunta porque tengo mucha curiosidad. ¿Cuántas personas pensáis que llegaron hasta el final? ¿Un 15%? ¿Un 40%? ¿Un 55%? ¿Un 65%? ¿O un 80%? Dejádmelo en los comentarios que yo os leo. Pues esta tómbola que acabo de hacer con vosotras también lo hicieron los psicólogos y las psicólogas de la época. Y pensaron que la mayoría no iba a ser capaz de superar los 120 voltios. Y se llevaron un chasco de narices. El 65% de los participantes llegaron hasta el final. A ver, protestarían, claro que sí, pero aún así continuaron el experimento. A pesar de que el aprendiz se quejaba de dolor, decía que quería parar, continuaron. Incluso cuando el aprendiz dejó de contestar, porque a partir de X voltios se supone que el aprendiz dejaba de contestar porque se había desmayado. Incluso en esos momentos, 26 personas siguieron hasta el final, con una persona que ya no respondía. La verdad es que a mí cuando me contaron este experimento me explotó la cabeza porque, Dios, 26 personas. Y no puedo evitar preguntarme cómo es posible que llegaran a este punto. Vosotras seguramente también estaréis igual. En fin, que no somos las únicas. No somos las únicas porque aquí a los psicólogos y las psicólogas de la época les explotó la cabeza, fue en un mind blowing y dijeron ¿cómo esto es posible? Y empezaron aquí a teorizar y a ver qué había pasado en este experimento para conseguirse esos niveles de obediencia. Y encontraron que ciertos factores pudieron estar influyendo en este experimento. Así que os los cuento ahora. Uno de ellos es que las personas podían no sentirse responsables de lo que estaban haciendo, porque al fin y al cabo estaban cumpliendo órdenes de otra persona. Y de hecho, en ese experimento, ese traspaso de autoridad era explícito. Es decir, cuando llegaba el participante al laboratorio, se le informaba de que el investigador era el único responsable del bienestar del aprendiz. Y esto, pues, la psicología social considera que pudo estar influyendo en los resultados del experimento. Pero vaya, que aún hay más. La norma social nos lleva a obedecer a ciertas personas que tienen poder y estatus porque eso nos libra de cometer errores. Pues ese poder, ese estatus, viene reflejado en símbolos. Uniformes, chapas, títulos, y estos símbolos ayudan a activar esta norma social de obediencia. Pues en este experimento también hicieron uso de estos símbolos. Por lo pronto, ¿dónde estaba el laboratorio? En la Universidad de Yale, una universidad de prestigio. Tú no vas a hacer un experimento en Yale desconfiando. En el sótano de la oficina de la esquina sí, pero a Yale no te vas a ir como diciendo ¡ay Dios, ¿dónde me voy a meter? Me la van a liar. Eso por lo pronto. Después, el investigador llevaba una bata, que es un símbolo también de ese poder y ese prestigio. Y ya no sé si tendrían títulos por las paredes, ya eso lo desconozco, pero puede que lo tuvieran también. Y hay otro aspecto que puede estar influyendo. No sé si recordáis la técnica del pie en la puerta. A ver, hablamos de ello hace un par de semanas en el vídeo de persuasión. Os lo dejo por aquí por si queréis echarle un vistazo o no os acordáis muy bien. Pues en este experimento utilizaron esta técnica. Y es que al principio le pedían a la persona que diera descargas suaves. De hecho, vivieron una de sus propias carnes, la de 45. Eran descargas suaves. Y a eso es más fácil que aceptes que a una descarga de 450 voltios. Le pusieron el pie a la puerta. Las personas ya habían aceptado ir al experimento, habían aceptado dar las descargas suaves, y ya una vez aceptado todo eso, es probable que estas personas tuvieran un nivel de compromiso muy alto con el experimento y dijeran, de perdidos al río, ya me he metido en esto, me he comprometido y no me queda otra que continuar. Por último, se piensa que el tiempo jugó un papel esencial porque las órdenes se dieron muy rápido y al final las personas no tuvieron tiempo de procesarlas ni de meditar lo que estaban haciendo en profundidad, sino que quizás simplemente se dejaron llevar. Y bueno, ¿cómo os habéis quedado? Entiendo que quizás horrorizadas y sorprendidas a partes iguales. Yo os entiendo. Yo superé este experimento en primero de carrera y no me lo esperaba para nada. Así que bueno, si os sirve de consuelo, este tipo de experimentos no se podría hacer en la actualidad. De hecho, es que el experimento de Milgram suscitó muchos dilemas éticos y contribuyó a que se adaptaran ciertas normas dentro del ámbito de la investigación para que se protegieran los derechos y el bienestar de los participantes de los experimentos.
Y ahora os digo una cosa para tranquilizar un poco a las personas que estaban preocupadas por estos pobres participantes. Y es que al terminar el experimento supieron toda la verdad. Yo no sé hasta qué punto esto les sirvió, porque yo personalmente creo que me sentiría bastante culpable. Quiero pensar que no hubiera llegado hasta ese punto, pero bueno, simplemente para que también supierais este dato y no se quedara ahí en el olvido. Y aquí termina el vídeo. Como veis, la psicología también ha tenido su pasado oscuro, como muchas otras de las ciencias que hay. Lo importante es que ya estas cosas no se pueden hacer, así que vamos a intentar irnos con buen sabor de boca. Nos vemos pronto y hasta entonces un besazo enorme. ¡Adiós!